Muchas gracias, estimado Andrés. Muchas gracias, estimados amigos, por estar una vez más compartiendo. La primera sesión terminaba, como todos recordamos, con esa afirmación importantísima que no hemos de olvidar nunca. Todo orden social y político reposa, se asienta sobre una concepción de la persona. 50 años atrás no había inconveniente en decir del hombre, hoy día es mejor decir de la persona humana, y de la sociedad, es decir, de la persona en relación con los demás. Y esa es justamente la tarea del capítulo segundo de la Declaración de Principios de 1974. Es un capítulo muy guzmaniano. Este sí que es un capítulo escrito de la A a la Z por Jaime Guzmán. De hecho, si uno lo compara con aquel texto que algunos de ustedes o muchos conocerán, el famoso folleto naranja, que sirvió para formar generaciones y generaciones de gremialistas en las universidades y también en otros cuerpos intermedios, se darán cuenta de que hay, bueno, frases que son idénticas o que tienen un pequeño retoque de un texto al otro. Es, por lo tanto, un capítulo auténticamente guzmaniano. Lo primero que hemos de dejar en claro en este capítulo, cuando ya entramos al análisis de su texto, es que el gobierno de Chile respeta, esto era muy interesante, respeta la concepción cristiana sobre el hombre y la sociedad. No dice promueve, no dice difunde, dice respeta, lo cual es interesante porque significa que se rinde ante ella, pero que no es el encargado de promoverla en todas sus dimensiones porque podría convertirse, si asumiera esa tarea, en un propósito que exceda al propósito de un gobierno. Por lo tanto, esa concepción cristiana sobre la persona humana y sobre la sociedad es respetada, nos dice la Declaración de Principios, porque le dio forma a la civilización occidental de la cual formamos parte. Esto es algo que nos damos cuenta ha ido siendo minado, destrozado en los últimos 50 años. Esa civilización occidental de la cual formamos parte está en hilachas, está rota en muchos trozos, y aquí ya se anunciaba, miren lo que dice a continuación, su progresiva pérdida o desfiguración es lo que ha provocado en buena medida el resquebrajamiento moral que hoy pone en peligro esa misma civilización. Bueno, decir que 50 años después la civilización cristiana occidental ya no está en peligro, sino que está gravemente dañada, es algo que probablemente todos compartimos. Sería bien difícil que alguno de nosotros pensemos en Bélgica o en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Pensemos en buena parte de las sociedades iberoamericanas, que cualquiera de nosotros dijera que no, que eso es una exageración de 50 años atrás y que hoy la civilización cristiana occidental goza de muy buena salud. No, no goza de buena salud y eso estaba ya asumido en el texto de 1974. Bueno, de acuerdo a ese respeto a la concepción cristiana sobre el hombre y la sociedad, nos dice la declaración que se entiende al hombre, a la persona humana, como un ser dotado de espiritualidad. Dotado. Esta palabra ya es muy interesante porque significa receptor. Una dote es una entrega, un regalo, un aporte. Una dote no es una autoafirmación, no es una tarea que uno realice de sí mismo. Dotar significa un acto transitivo, viene desde fuera la dote, se entrega desde fuera la dote. Un ser dotado de espiritualidad, un ser que ha recibido la espiritualidad. Y entonces nos dice la declaración que de ahí emana la dignidad de la persona humana. Aquí hay una relación muy interesante entre espiritualidad y dignidad.
Sabemos que la palabra dignidad estuvo en los últimos años, en particular por ese absurdo intento por llamar a Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. Estuvo la palabra dignidad y va a seguir estando en boca de muchos, pero en cerebro de pocos que entiendan lo que es la dignidad. Una de las maneras correctas de definir la dignidad es la capacidad de trascender. Digno es el que puede ir más allá de sí mismo. Y si puede ir más allá de sí mismo es porque puede permanecer. Y solo puede permanecer lo que no se corrompe y solo puede no corromperse lo que no se puede dividir, lo que es espiritual, lo que no tiene cantidad, lo que no tiene materia. Por lo tanto, si el ser humano está dotado de espiritualidad, hay en él un principio de incorruptibilidad, hay un principio de trascendencia. Y eso es lo que le da su dignidad, que no tienen los otros seres visibles, ninguno tiene esa capacidad de ir más allá de sí mismo, precisamente porque no hay en ellos espíritu. Y si no hay espíritu, tienen solamente una dignidad asociada a la dignidad del ser humano. No tienen una dignidad per se, en sí misma. Bueno, la declaración nos dice que vienen a partir de esta relación entre espiritualidad y dignidad una serie de consecuencias. Y qué bonito es recordar esto que ha estado en el núcleo de nuestro pensamiento durante los últimos 50 años al menos, y que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de mantenerlo como una convicción y un conjunto de acciones prácticas. La primera, tenemos derechos naturales y superiores al Estado. Derechos, dice la Declaración, que surgen de nuestra propia naturaleza. Y como son derechos de una naturaleza que ha sido dotada, tienen su origen en quien es la causa de esa dote. La llama la declaración sin ninguna vergüenza el creador. No se determina la declaración por un modo específico, pero como es una concepción cristiana, es obvio que la palabra creador es perfectamente coherente. Si el creador nos ha dotado de espiritualidad, en esa dote están incluidos un conjunto de derechos que están en nuestro modo de ser, en nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, dice la declaración, el Estado debe reconocer y reglamentar su ejercicio. Pero como no los concede, como él no es el que da la dote, no podría jamás negarlos. Ya, esta es una declaración de principios. No podría. Ya sabemos cuánto algunos estados han negado los derechos de las personas a lo largo de los últimos 200 años. Pero una buena declaración de principios le marca al Estado ese límite, ese rumbo. Como usted no es el que otorga los derechos, usted solamente los reconoce y los reglamenta, no tiene el derecho de negar aquello que está en la naturaleza humana. Ya en el punto 2, como se ha insinuado que el Estado está al servicio de los derechos de la persona y no al revés, se lo especifica directamente, ¿no? Leemos en el punto 2: el Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés. Y aquí lo que hace la declaración de una manera muy sencilla es recordar una tesis muy elemental. El ser humano es sustancial. La sociedad, la sociedad que llamamos a veces civil, a mí no me gusta ese adjetivo porque pareciera que hay una sociedad militar, no, la sociedad, pero pongámosle por un instante el apellido civil, o su configuración jurídica, el Estado, no son seres sustanciales, son seres accidentales. De hecho, como sabemos, las sociedades nacen, se desarrollan y mueren. La babilónica
Los estados nacen, se desarrollan y mueren, el napoleónico. Pero las personas nacen, se desarrollan y en virtud de su espiritualidad no mueren. Pasan de una vida a la otra. Si no, estaríamos negando la concepción espiritual de la persona humana. Y por eso decimos que la persona, lo dice la declaración, es un ser sustancial, la categoría de sustancia. Mientras que las sociedades y los estados son son seres, pero de naturaleza accidental. ¿Qué accidentes son? El accidente de relación. Es uno de los accidentes. Hay por ahí algún micrófono. Hay un micrófono prendido por ahí. No, Ahí no, estamos. no. Ya, muchas gracias, Andrés. Y eso hace entonces que la comparación, perdonen esta palabra, entre persona y Estado sea tan favorable a la persona. Y por eso el Estado debe estar al servicio de la persona y nunca, en términos, se entiende, absolutos y estrictos, la persona al servicio del Estado. Circunstancialmente, la persona puede estar al servicio del Estado, por ejemplo, en una guerra. Pero ¿por qué un Estado tiene que defender su territorio en una guerra? Porque a su vez el Estado está al servicio de las personas que habitan ese territorio. Y entonces le pide a cada uno de los miembros hábiles para defender el territorio que defiendan al Estado para defender el territorio, porque así se defiende a las personas y se cierra el círculo. Y por eso la expresión que tantas veces he comentado en nuestros cursos, Estado totalitario, es una contradicción con el sentido más profundo de lo humano. El Estado no puede pretender ninguna totalidad precisamente porque es un ser accidental. Lo accidental no puede tener las condiciones de totalidad. Y más aún es un ser accidental que se define por la relación con. Y con mayor razón está impedido de ser la totalidad de, si tiene su ser en la relación con otros estados y muy particularmente con sus propios súbditos. Y entonces después de dejarnos esto en claro, que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Y esto tiene consecuencias prácticas muy directas para aquellos de ustedes que han trabajado o trabajan actualmente en las así llamadas políticas públicas. Siempre hay que hacerse esta pregunta. Con esta decisión que estoy tomando, ¿estoy sirviendo a las personas o estoy, perdonen, voy a usar una palabra un poco coloquial, pero o estoy agrandando el Estado? No es que agrandar el Estado sea necesariamente no servir a las personas, pero ya entendemos la contraposición que suele haber entre servir a las personas y servir al grupito que controla el Estado, y por eso lo agrando. El tercer punto de esta clase segunda nos dice que el fin del Estado es el bien común general. Bien, ya sabemos que el ser humano es un ser sustancial, que está dotado de espiritualidad y que de ahí viene su dignidad. Pero, nos dice la declaración, no puede buscar su plenitud sin vivir en sociedad. Debe agruparse con otros seres humanos. Y la forma jurídicamente superior de agrupación es el Estado. Es una cadena consecuencial. Nuestra naturaleza no está hecha, no ha sido dotada perdonen la contradicción, del don de la soledad, del regalo de la soledad. Por el contrario, ha sido dotada del don de la relación, del regalo de la relación. Naturaleza social. Y por lo tanto, el segundo eslabón de la cadena es que la sociabilidad propia de nuestra naturaleza nos lleva, ahí se usa una palabra que es muy genérica, a agruparnos. Podríamos haber usado también las palabras relacionarnos, vincularnos, agruparnos, relacionarnos, vincularnos con otros que tienen exactamente la misma naturaleza nuestra y por lo tanto la misma necesidad nuestra de relación, agrupación, vinculación, sociabilidad. Y el tercer eslabón de esta pequeña cadena nos dice que, implícitamente, que hay, por así decirlo, distintos niveles de agrupación. ¿Mm? Desde el
básico, natural llamado familia, hasta el superior, jurídicamente superior, el Estado. Por lo tanto, aún siendo seres sustanciales, nuestra característica como seres sustanciales es que, habiendo otros seres sustanciales iguales, estamos llamados a la relación. Y como esa relación se mueve en distintos planos, podemos concebir un plano superior de regulación, de ordenación de esa relación, llamado Estado. Pero lo importante es entonces, ya que estamos en el capítulo de que el fin del Estado es el bien común, lo importante es que la Declaración de Principios nos dice que ese fin del Estado llamado bien común tiene una definición, no es cualquier cosa. Este es un texto que hemos leído de mil veces, de mil maneras, mil veces, con pequeñas variaciones, que está, por supuesto, en el capítulo primero de la Declaración de Principios del Partido Republicano. La definición de bien común, con matices más, matices menos, pero nuclearmente esta que tenemos ahí a la vista. Conjunto de condiciones sociales que permita a todos y a cada uno alcanzar su plena realización personal. A veces se dice su más plena realización personal posible, para dejar en claro que, bueno, no necesariamente lo vamos a lograr y que las posibilidades varían de una persona a la otra. Pero lo interesante de esta noción es que la tarea del Estado es crear condiciones que permitan una condición, implica la posibilidad de actuar dentro de ella. ¿Cuáles son las condiciones del tiempo de mañana? Nublado. Bien, entonces tengo que abrigarme más. Me va a permitir desarrollar una determinada actividad el que no esté granizando. Se crean condiciones para posibilitar, para permitir. La mentalidad totalitaria, como todos sabemos, elimina estas dos dimensiones, el crear condiciones y el del permitir. La mentalidad totalitaria determina el modo y obliga a actuar dentro de un modo determinado. Nada de crear condiciones para permitir. Muy peligroso, dirán los totalitarios. Poquitas líneas más adelante, la declaración nos dice que esta concepción del bien común difiere por igual de la que sustentan el individualismo liberal y el colectivismo totalitario. Yo tendría aquí un matiz en cuanto a la expresión difieren por igual. Yo entiendo que lo que se quiere decir es que difieren de ambas, pero me parece que la diferencia no es igual respecto de una y respecto de la otra. Pero la expresión por igual está usada en un sentido de que respecto de ambas hay una diferencia importante. Una, porque estima que el bien de la persona es simplemente el suyo propio y por lo tanto el bien común es la sumatoria de los bienes propios. Y la otra, a la que nos hemos referido tantas veces, la totalitaria, porque solo se fija en el bien del ente superior. Los grandes números, podríamos decir, en una terminología un poco más coloquial, ¿no? Si los grandes números de la producción estatal, del desarrollo de la cultura, los grandes números, de un Estado gigante con derivación totalitaria son buenos, entonces pareciera que se ha alcanzado el bien común. Mientras tanto, hay gente que está en los campos de concentración haciendo trabajo forzado porque no son dignos de recibir el bien común. Son las contradicciones propias del bien común definido como un supuesto bien en el Estado que administra las necesidades colectivas. Un poquito más adelante, la declaración nos dice que el bien común no es el bien del Estado, que tampoco es el bien de la mayoría y que por supuesto mucho menos el bien común es el bien de una minoría. Y por eso la noción de bien común que nosotros defendemos y que está aquí en la Declaración de Principios de 1974 insiste siempre en la idea del todos y cada uno, que nos permita a todos y cada uno
alcanzar nuestro verdadero bien personal. Por supuesto, insisto en esta idea que también está en la declaración de principio, el bien común nunca puede alcanzarse completamente, como tampoco puede lograrse la perfección personal absoluta. Lo dice así con todas sus letras la declaración. Pero miren qué bonito lo que dice a continuación. Le señala al Estado una meta hacia la cual debe acercarse en la mayor medida en que las circunstancias lo permitan. Un punto de llegada al que en la medida que nos acercamos, por aquello de que la Tierra es redonda, se nos comienza a alejar de nuevo. Pero seguimos con la vista puesta en el punto de llegada, en el horizonte. El Estado debe abrirle horizontes a las personas. Y esta no es una frase retórica. Le debe mostrar posibilidades a las personas y crear las condiciones para que puedan desarrollarse al interior de esas posibilidades. El bien común, por lo tanto, es una meta. Nunca se llega. Eso lo hace muy apasionante, muy entretenido. ¿Cómo nos dice la declaración? Nunca se llega a la perfección personal absoluta. Quizá podemos aquí recordar al gran San Agustín, ¿no? Cuando decía, escribía, el día que digas suficiente, o otras traducciones dicen, el día que digas basta, estás perdido. Típica genialidad de San Agustín. Podríamos decirle al Estado, el día, señor Estado, que usted crea que ya es suficiente su tarea, usted destrozó esa sociedad. El día que usted diga, basta, hasta aquí no más llego porque ya, por así decirlo, hemos alcanzado la plenitud absoluta. Está equivocado, señor Estado. Va a comenzar a deteriorar las condiciones buenas que quizá había logrado crear para las personas. Y nos dice la declaración que el Estado aparece como el principal instrumento de que se vale la autoridad para promover el bien común general. El principal instrumento, no el único. ¿Por qué no el único? Porque si fuera el único instrumento, todo aquello que vamos a decir a continuación del principio de subsidiariedad quedaría por completo derogado. El Estado es el principal instrumento porque es la forma superior de organización. Pero ya veremos en qué condiciones tiene que ejercer esa superioridad. Si la ejerce mal, corremos todos el riesgo, por supuesto, de que nos aplaste. Si la ejerce mal, corremos todos, por supuesto, el riesgo de la dispersión absoluta y de la anarquía. Tiene que saberla ejercer entrando y saliendo. ¿Con qué instrumento? Si el Estado es el instrumento fundamental de la autoridad, para el Estado el derecho es el principal instrumento. Porque el Estado puede usar la fuerza, puede usar el dinero, puede usar la mentira o la verdad. Y son instrumentos propios de la acción estatal. La verdad, el dinero, la fuerza. Pero el derecho es el principal instrumento. Así como el Estado es el principal instrumento de la autoridad, el derecho es al mismo tiempo el principal instrumento del Estado. Por eso hablamos siempre de este concepto tan importante, ¿no? Estado de derecho. No decimos derecho del Estado. Hablamos de un Estado de derecho cuando el Estado nos garantiza que el derecho es un instrumento para el bien común. Cuando el Estado deja de usar el derecho como un instrumento para el bien común, hablamos de caos, anarquía, desvalorización del derecho. Ya en la segunda parte de este gran segundo tema de la declaración aparece nuestra querida noción de la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad. Lo conocemos todos muy bien, de sobra, y entendemos de una manera muy práctica lo que significa.
lo que nos dice la declaración. Las sociedades mayores se van formando para satisfacer fines que las menores no pueden alcanzar por sí solas. Y vienen a continuación, como ustedes leyeron, una serie de ejemplos bastante obvios. La familia podría intentar educar, dar de comer, transportar, vestir por cuenta propia sin ayuda de nadie a sus miembros. Y como sabemos, hay comunidades que así lo intentan. Pero lo normal es que la familia descubra una serie de limitantes, carencias de tiempo, de habilidad, de dinero para realizar algunas de esas tareas, y entonces se las encomienda a otro tipo de sociedades que en el plano educacional, en el plano del transporte, en el plano del vestuario y de la vivienda, levantando a la familia lo que la familia por sí sola no puede darse. Esa autarquía, así llamada, no tiene mayor sentido ni en las sociedades más primitivas, en las que en cuanto se entró en relación comenzaron los intercambios y las distintas jerarquizaciones, ni mucho menos en las sociedades contemporáneas. Y entonces comienzan estos planos o niveles de construcción de distinto tipo de sociedades hasta llegar a aquella forma superior de sociabilidad que es el Estado. Desde la familia hasta el Estado. Nos dice la declaración que hay que marcar un límite entre el campo de acción de cada sociedad. Obviamente estos límites no los marca solamente la ley, en algunos casos sí lo puede marcar la ley y lo debe marcar la ley. Pero muchas veces estos límites se marcan en la relación misma de una sociedad menor con una sociedad mayor. Pero esos límites, que son flexibles, que se mueven, que suben y que bajan, esos límites tienen un criterio detrás. Lo dice así la declaración. Si una sociedad superior nace para cumplir fines que la inferior no puede realizar sola, si esa es su justificación, resulta evidente que no le es legítima, la absorción del campo que es propio de la menor y dentro del cual ésta debe tener una suficiente autonomía. Y esta es una frase típica de Jaime Guzmán. La órbita de competencia de la sociedad mayor empieza donde termina la posibilidad de acción adecuada a la menor. Hay mucha interacción entre unas y otras, pero hay puntos de fricción en los cuales la sociedad menor tiene que decir, no te metas, yo soy capaz de esto. La junta de vecinos le puede decir al municipio, nosotros como junta de vecinos somos capaces de esto. En algún momento quizá tiene que decirle, no somos capaces de esto y nos exceden nuestras capacidades, vengan los señores del municipio y échennos una manito. Y así se van articulando los distintos niveles en todos los planos, en el plano de la política, en el plano de la cultura, en el plano de la recreación, en el plano de la economía. Se van articulando los distintos niveles. Y esa idea matriz, dice la declaración, expresa el principio de subsidiariedad. Aquello que una sociedad pequeña puede hacer, debe hacerlo y debe evitarse que la sociedad más grande se introduzca ahí. Y esto, por supuesto, entonces llevado a la cumbre, al Estado, es importantísimo. Y por eso la declaración nos dice, aplicado este principio al Estado, debemos concluir que a él le corresponde asumir directamente solo aquellas funciones que las sociedades intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente. Solo aquello que no están en condiciones de cumplir adecuadamente, per se, por naturaleza o circunstancialmente. Por naturaleza, las familias no están destinadas a la defensa del territorio de la patria. Por naturaleza, las familias sí tienen tarea primordial en educación.
Por lo tanto, el Estado, por naturaleza de lo que es la familia, tiene que asumir la defensa de la patria. Pero el Estado, por naturaleza de lo que es la familia, tiene que limitar sus afanes educacionales a lo que primero la familia pueda hacer con la ayuda de otros cuerpos intermedios. Y así opera el principio, exigiendo respeto a los ámbitos de autonomía, principio de las autonomías sociales, y pidiendo la ayuda necesaria cuando dentro del ámbito de una autonomía no hay una capacidad para desempeñar una tarea propia por una carencia. Vienen ejemplos ahí en la declaración de esas tareas que son propias del Estado, las relaciones exteriores, la defensa nacional. Después la declaración nos dice un poquito más adelante, ya nos vamos acercando al final de nuestra sesión, que el respeto al principio de subsidiariedad representa la clave de la vigencia de una sociedad auténticamente libertaria. Se usó la expresión libertaria, que hoy día tiene una especificidad, en vez de una sociedad auténticamente libre, pues fue la expresión que se usó. Es la clave, y por eso que han combatido tanto desde las izquierdas el principio de subsidiariedad, porque saben que es la clave. Y por eso lo han deformado algunas personas en la derecha, porque saben que es la clave. Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro el principio en su dimensión activa y pasiva. A mí no me gusta llamarlo positiva y negativa, porque la palabra negativa me parece una palabra negativa. Prefiero hablar de activo y pasivo, dimensión activa y dimensión pasiva del principio de subsidiariedad. El punto quinto de la declaración nos dice que el respeto al principio de subsidiariedad supone, implica, la aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico. Esto no es lo mismo, ¿no es cierto? Yo puedo tener propiedad privada y no tener el más mínimo interés en tener iniciativa en el campo económico. Incluso yo puedo querer tener iniciativa en el campo económico, pero emplearme para desarrollar esa iniciativa y no tener capital a partir del cual desarrollo esa iniciativa. Me sumo a la iniciativa de otros con con mi talento, con mi conocimiento. No necesariamente soy un emprendedor, puedo ser un empleado que estoy desarrollando libre iniciativa. Ambas dimensiones son claves en la subsidiariedad. Nos dice la declaración que no cuesta advertir que el principio de subsidiariedad presupone el derecho a la libre iniciativa en el campo económico. Obvio, ¿no es cierto? Si los seres humanos estamos dotados de una serie de capacidades y también las tenemos en el plano económico, ¿cómo podríamos respetar la subsidiariedad si le dijéramos al Estado, desarrolla tú todas las dimensiones económicas de la vida? Estaríamos destrozando nuestra propia naturaleza y al mismo tiempo el principio de subsidiariedad que protege nuestra naturaleza. Estaríamos negando nuestra capacidad de construir bienes, servicios, al servicio de los demás desde la, la sociedad de dos. Pues. Bueno, también hay sociedades de una persona, pero la sociedad de dos que se les ocurre un emprendimiento determinado. No, que lo haga el Estado, lo tiene que hacer el Estado, que si no los particulares roban. En fin, exagero el argumento, pero ya sabemos que muchas veces para allá va el argumento, ¿no es cierto? Lo único que da garantías de probidad y de eficacia es el Estado, ¿no? De las cosas más falsas que puede haber y más fáciles de comprobar en su falsedad. Y por eso la declaración nos dice que la centralización excluyente de toda actividad económica por el Estado no solo conduce a una sociedad estatista, que termina por negar prácticamente la libertad personal. Y aquí viene un punto muy importante, sino que prescinde de la capacidad creadora de los particulares en el terreno empresarial, cuyo reemplazo por el burócrata perjudica el surgimiento de nuevas fuentes de producción y de trabajo. La inteligencia humana, la capacidad humana, la inteligencia y la voluntad libres, las tenemos todos. La tiene el jefe de una división de un ministerio y la tiene un recién egresado de la misma edad, ¿eh? 28 años tienen los dos tipos, la tiene un recién egresado con 4 o 3 años
de actividad en el sector privado. ¿Quién ha dicho que uno tiene más capacidad que el otro? Después se verá cuál de los dos tiene capacidad personal más grande. Pero no por estar en el Estado uno va a tener una capacidad de planificar, de ejecutar, de controlar, mayor que el que, por no estar en el Estado, es considerado entonces una persona no solo inepta, sino probablemente corrupta, individualista por definición. Qué absurdo. Qué bueno que la Declaración de Principios haya dicho que reemplazar a los particulares en el terreno empresarial por el burócrata perjudica el surgimiento de nuevas fuentes de producción y de trabajo. Perjudica la creatividad humana, la innovación, perjudica la misma sociabilidad, perjudica a la persona. A continuación nos dice la declaración que sería inútil admitir la iniciativa de los particulares en el campo económico si no se reconoce conjuntamente el derecho de propiedad privada, tanto sobre bienes de consumo como sobre medios de producción. Porque ya sabemos que una de las monsergas del marxismo es decir, no, pero si nosotros respetamos la propiedad privada de los bienes de trabajo, de los bienes de consumo, a usted no le vamos a quitar la regla de cálculo, le decían al ingeniero años atrás, ¿no es cierto? No le vamos a quitar el computador, no se preocupe, ese es un bien para su trabajo, no se preocupe, usted va a poder comprar en el almacén que quiera, lo cual además termina siendo mentira a la larga, porque te tienes que emplear en el Estado y finalmente los almacenes también son del Estado. Pero el punto no es ese. El punto no es que digan que nos van a conservar los bienes de trabajo y los bienes de consumo, los instrumentos de trabajo y los bienes de consumo. Es que es un profundo error decir que los bienes de producción deben ser estatizados. Es un profundo error por las razones que ya hemos venido dando, porque frustra la capacidad de desarrollar iniciativa, de crear capital, de dar empleo, de dar trabajo, en fin, aquello que tantas veces se dice de manera, si ustedes quieren, coloquial y un poco repetitiva, es cierto. Con sus defectos, los empresarios crean riqueza, con sus defectos, los empresarios dan trabajo, como si pudiera ser posible eliminar la expresión con sus defectos. ¿No? Los tenemos todos. Crean riqueza, dan trabajo, despliegan la creatividad, porque tienen propiedad sobre los bienes de producción, los llamados medios de producción en tecnología ya más marxista. Pero deja muy en claro la Declaración de Principios que la consagración del derecho de propiedad tiene que ir acompañada de la consagración de la función social inherente a la propiedad. La propiedad no es un derecho absoluto, es un derecho que está sujeto en ciertas condiciones, en ciertos momentos, a la limitante del bien común, como todos los derechos. Y ahí es donde vienen las difíciles armonizaciones entre bien específico de las personas, los bienes tangibles y la creación de ese conjunto de condiciones que le permita a todos y a cada uno bien común. Porque hay choque, todos conocemos el ejemplo típico del señor que no admite que le expropien su propiedad, por ahí va a pasar la autopista y ¿se acuerdan de esa pequeña casa isla que había ahí por todos lados, Príncipe de Gales, no me acuerdo exactamente dónde era, ¿no? Un señor que tenía planteado un juicio por años y años y años para impedir la circunvalación de Américo Vespucio, creo que era, bueno, exactamente no. Él quería defender su derecho de propiedad estricto, sin ningún gravamen social, como si él pudiese decir que todo lo que él había conseguido y lo tenía incorporado en su propiedad, lo había conseguido por cuenta propia. No, señor. Todo lo que usted ha conseguido lo ha conseguido en ese mundo relacional. Por lo tanto, usted también está inserto en algunos momentos a tener que limitar su propiedad por razones relacionales. Este es el problema de la ley de la sentencia. Como la ley regula esto, el derecho es el principal instrumento del Estado. Y cuando decimos Estado, no solamente es la ley, el derecho no solamente es la ley, el derecho también son las sentencias.
como las sentencias regulan el derecho de propiedad, de tal manera de que la hipoteca asociada, así se suele llamar, el gravamen social del derecho de propiedad, pueda ser practicado sin dañar injustamente, desproporcionadamente, arbitrariamente a quien es propietario, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la necesidad social. Y entonces hay un parrafito muy interesante en la declaración que nos dice que el derecho de propiedad privada requiere de garantías jurídicas que impidan el despojo. Veníamos saliendo de la unidad popular, estimamos. Intervención, requisición y expropiación de industrias. Expropiación de más de 6.000 predios en todo Chile a lo largo de la vigencia de la ley de 1967 en adelante del presidente Frei, más la ley muy posterior. El despojo de hasta el pequeño comercio y otras dimensiones del derecho de propiedad más intangibles, ¿no? Por eso la declaración de principios dejaba muy en claro, ¿no?, que impidan el despojo. Y por lo tanto debe asegurarse que el Estado podrá solo expropiar en virtud de una efectiva necesidad de bien común, indemnizando al afectado en forma justa y oportuna. ¿Se acuerdan de las discusiones que había en la convención respecto del modo de indemnizar, ¿no es cierto? Y cómo ya iban a privar a los propietarios, los señores convencionales de izquierda, de la compensación justa y oportuna, como fue verdaderamente escandalosa la manera en que se expropió durante la reforma agraria. Termina nuestra sesión de hoy con el último párrafo de esta parte de la declaración. Cuando en cambio se desatiende la función social de la propiedad o su efectiva difusión en todas las capas de la sociedad, se favorecen situaciones moralmente injustas, que por otro lado repercuten en fuertes tensiones sociales. Esta es una afirmación sociológica, no es una afirmación doctrinaria, pero es fruto de una larga observación. Es lo que se resume en esa frase tantas veces comentada por nosotros mismos: nos encanta una sociedad de propietarios, no queremos una sociedad de proletarios. Queremos que las personas accedan a la propiedad y no ese mínimo indispensable para mantener la vida en condiciones de subsistencia, sino que haya el mayor bienestar posible en el plano material, en coordinación con el mayor bienestar posible en el plano espiritual, porque todos sabemos que también cuando las sociedades así llamadas desarrolladas, la difusión de los bienes materiales es tan enorme, suelen decaer, como ya lo hemos comentado en la sesión anterior y al comenzar esta, las posibilidades de un adecuado, de un armónico, de un profundo desarrollo espiritual, ahogada la persona en el materialismo. Bien, hoy día un poquito más largo porque el texto es un poco más largo, tenemos un cuartito de hora para comentarios y preguntas. Muchas gracias por su paciencia. Ya, tenemos algunas preguntas aquí. La primera pregunta de Montserrat Risco, dice: profesor, al inicio de la clase usted comentaba la crisis que vive la cultura occidental. Existen varios libros respecto a este tema publicados recientemente. Se me viene a la mente Guerra contra el Occidente, de Douglas Murray, perdón, y otros con varias ediciones, como Y después de Occidente, ¿qué?, del profesor Julio Retamal, donde expone la importancia de nuestra herencia cultural y social. Leyendo esa parte de la Declaración de Principios, ¿considera usted que estamos frente a una sociedad diluida en sus principios y sus herencias culturales? ¿Considera que algunos objetivos como el bien común prevalecerán a pesar de sus detractores por su importancia para la sociedad? Perdón lo largo. No, está muy bien, Monsi, muchas gracias. Respecto del estado presente de la situación, sí, me parece que la expresión hilachas, aun siendo coloquial, creo que refleja muy bien el estado de la civilización occidental. Quedan hilachas. Uno puede rehacer el tejido de unas hilachas, ¿no? Ahora, lo prospectivo me queda grande. La segunda parte de la pregunta de la Monse es si pienso que se puede reconstruir, por supuesto, como hombre que trata de tener fe y de tener confianza en sus contemporáneos y en los más jóvenes también, por supuesto. Pienso que sí, que se puede reconstruir. Si tú me pides, Monse, que yo sea quien
establezca la fórmula, me voy rápidamente de la sesión, me queda muy grande, muy grande. Hay personas, pienso en uno ahora en este minuto, recientemente fallecido, como tú citabas un par de autores por ahí, pero pienso en Roger Scruton como un hombre que ha alumbrado caminos de reconstrucción de Occidente cristiano, ¿eh? Y tantos otros que habrá por ahí. Por supuesto que hay que volver a las fuentes, hay que volver a todo el gran pozo greco-romano, judeo-cristiano. Por supuesto, sí, las fuentes siguen siendo las mismas de siempre y no las vamos a desechar. Recuerdo esa mesa redonda en que participaba don Juan de Dios Real Larraín y citó a Aristóteles. Y un señor, en su intervención, otro miembro de la mesa redonda, que no recuerdo quién era, dijo, ¿cómo es posible que todavía haya gente que cite a Aristóteles? Yo les voy a dar mi propia opinión. Y cuando don Juan de Dios volvió a tomar la palabra, dijo, bueno, yo prefiero estar equivocado con Aristóteles que de acuerdo con este señor. Diciendo, creo que no es mala la cita, ¿no? Hay que volver a las fuentes, hay que permanecer en la fuente, pero con la conciencia de que estamos frente a una sociedad deshilachada. Buenísimo. Tenemos pregunta de Mario. Dice, profesor Rojas, buenas tardes. ¿Serían los parámetros prácticos para medir el nivel de alcanzar el bien común y con los problemas actuales del Chile de hoy, cuando hemos estado más cerca de obtener el bien común que en algún pasado reciente? Bueno, un parámetro decisivo, por tomar uno, no, imagínate tomarlos todos, por tomar uno, es el nivel de educación, entiéndase, no el nivel de escolaridad, el nivel de educación, el nivel de estado de los comportamientos culturales de una persona a la salida de su casa, cuando paga en el supermercado, cuando se vincula con personal médico, cuando llega a su casa y se encuentra con una serie de situaciones difíciles y viene cansado. Si hay un parámetro que puede mostrar si se están o no creando las condiciones para el bien común, es el parámetro del desarrollo, se suele llamar así en las encuestas, ¿no? Del desarrollo humano, pero yo prefiero centrar ese desarrollo humano en la calidad del comportamiento educado. Insisto, no estoy hablando de escolaridad, sobre todo si sabemos cómo está la calidad de la escolaridad. Si nos fijáramos en la calidad de la escolaridad, entonces estaríamos simplemente muy desanimados. La calidad del comportamiento humano y la calidad del comportamiento humano en Chile muestra que en los últimos X años no se han creado las condiciones adecuadas para un despliegue del comportamiento humano educado. Que están pendientes esas condiciones, que las hubo en su momento mejores que las de hoy, probablemente no plenas, pero que hoy día están muy descuidadas las condiciones que le permitan a las personas en ese parámetro tener un comportamiento educado. Ok. Patricio Mancilla tiene la mano levantada. Como Hola, siempre, hola. Patricio, un abrazo. Igualmente, Gonzalo. Gracias, André. Mira, dos cosas. Una de cómo Occidente recupera bueno, con la verdad. Y cierto, fe y razón, está claro que es la semilla, digamos, para recuperar el Occidente. Es una opinión. Pero hay una cosa, entonces el gobierno militar en este sentido nunca fue totalitario. No, de ninguna manera, ese es un estigma puesto por las izquierdas no desde el primer momento. En los primeros años se hablaba mucho de fascismo, 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 fascismo. Después algunos intelectuales de izquierda comenzaron a catalogarlo de totalitario, pero no resiste ningún análisis. El gobierno militar fue un gobierno autoritario, ni siquiera una dictadura, un gobierno autoritario. Nos llevaría bastante lejos del análisis de las categorías, ¿no es cierto? Pero la categoría de Estado totalitario es una categoría muy exigente. No es llegar y decir
estamos en presencia de un Estado totalitario. Perfecto. Y Gloria, gracias, profesor Rojas. Patricio, excelente, muchas gracias. Patricio, nuevamente autoritario sí, totalitario no. Bueno, Eso fue parece que hemos llegado al final de nuestra sesión. Queremos animarlos a que estén el día jueves. Vamos a tener en el curso sobre las tesis de 6 historiadores, vamos a tener un análisis de La Fronda Aristocrática de Alberto Edwards, uno de los libros más importantes que se han escrito en la historia de Chile, a la misma hora, 7:30. Si alguno no está inscrito todavía, está disponible en la página web, ¿no es cierto, Andrés? La inscripción para ese segundo curso paralelo que estamos teniendo sobre las tesis de Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Jaime Aguirre, Mario Góngora, Gonzalo Vial y Bernardino Bravo. Todos, como ustedes ven, personas de extrema izquierda. Ahí les dejé el Bueno, link también en el chat. excelente. Muchísimas gracias a todos. El Gracias a martes usted. próximo continuaremos con nuestro curso y ánimo a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en este país que, aunque sea feo decirlo, nos necesita. Muchas gracias por tu coordinación, Andrés. Un abrazo.